Quotex.io. Bienvenidos amigos de Ajedrez Live Markets a este video sobre el broker Quotex. Estamos viendo aquí la plataforma Quotex.io y lo primero que quiero contarte, si no la conoces, es que está disponible en 19 idiomas. Mira, te voy a mostrar acá. Lo bueno para los hablantes de español, como son nuestros amigos de Latinoamérica, si nos estás mirando desde México, Colombia, Chile, Argentina, España mismo, y hasta incluso los Estados Unidos, es que podés verla y utilizarla completamente en español. Lo mismo para nuestros amigos de habla inglesa y todos los idiomas que tenés acá. Portugués, si estás en Brasil, también vas a poder utilizarla. 19 idiomas cuenta esta plataforma. Y algo que me gusta de Quotex es la posibilidad de poder disfrutarla sin necesidad de invertir capital a través de lo que es la cuenta demo, ¿sí? Así que voy a iniciar sesión. El registro es muy sencillo. Te mandan un correo electrónico, te lo muestro acá, mira. Te muestro el correo de bienvenida. Bienvenida a Quotex. Esto es lo que te va a llegar con la cuenta demo que haces. Te dan 10.000 monedas gratis y así te permiten utilizar la plataforma sin riesgo. Así que le vamos a dar un clic acá a comenzar con cuenta demo o ingresar directamente. Y así luce la plataforma de Quotex. Algo que tengo que decirte respecto de esta plataforma: si operaste en IQ Option, de hecho acá en el canal tenés un video sobre una review sobre IQ Option, te va a recordar muchísimo a IQ Option, ¿sí? Vamos a explorar un poquitito acá. Comenzamos por el menú de Market y aquí tenés las distintas alternativas con las cuales podés operar. Podés entrar incluso un código de promoción si conseguís uno para hacer un depósito con bonus. En la cuenta demo podés operar como con cualquier plataforma que trabaja con contratos por diferencia. Vamos al menú de negociar. Muy bien. Y finalmente tenés el menú de ayuda con atención al cliente y un chat online. Probamos el chat. Muy bien, espectacular. El tiempo de respuesta súper ágil. Volvemos un poquitito a la parte de negociar, va a ser trading. En la cuenta real te muestra que tenés 0. Acá, ahí está. Perfecto. ¿Qué tipos de activos nos permite operar? Bueno, tenés pares de monedas, todos los que podés ver acá. Y tenés aquí también el seleccionado. Y en esta parte tenés los índices. No hay demasiados activos, pero bueno, podemos operar con criptos. Vamos a las cripto. Tenés Bitcoin y tenés Ethereum. Muy bien, te voy a mostrar cómo se opera en Quotex, que es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar con qué tipo de activos vamos a operar. Voy a pulsar acá en el icono del signo positivo para seleccionar, por ejemplo, criptomonedas. Y en este caso puedo operar con los pares de el Bitcoin contra el dólar o el Ethereum contra el dólar. Vamos a hacer el ejemplo con el Bitcoin. Fíjate que lo que tenés que hacer es abrir una posición y predecir si el precio va a subir o va a bajar. Y lo podés hacer con distintos marcos de tiempo, pero son todos cortos, ¿sí? Si te vas acá a la hora, te deja poner la cantidad de tiempo en la cual va a cerrar automáticamente la operación. Así como está puesto a 3 minutos y en inversión es la cantidad que querés invertir. Vamos a hacer un ejemplo con
$100 a 3 minutos, digamos, presumiendo que el precio va a subir. Así que abro una posición acá en arriba, te dice que la transacción está iniciada. No es necesario que aguardes el total del tiempo hasta que se complete el deadline, digamos, ¿no? La fecha tope para el cierre de la operación. Obviamente en este caso fíjate cómo se está moviendo hacia abajo el precio, mientras que nosotros abrimos una posición asumiendo que el precio va a subir. Así que no la voy a cerrar antes de que complete los 3 minutos, o por lo menos que cambie la tendencia del precio. Estoy aguardando acá. Lo que te quiero mostrar es que la plataforma opera con diferencias, digamos, ¿no? Entre lo que es el precio que estaba cuando vos iniciaste la operación y el precio que va a terminar cerrando. Sobre esto, lo que hay que decir es que vas contra la plataforma y es directamente una apuesta, por lo cual no te recomiendo hacer este tipo de operaciones y por lo tanto no operar con Quotex. Con Quotex o con cualquier otra que funcione bajo el mismo sistema, ¿no? Donde vos tenés un marco corto de tiempo y lo que tenés y ves en pantalla es totalmente incomprobable. Es decir, la tendencia puede medirse a favor o en contra, pero en marcos tan cortos de tiempo es imposible corroborarlo con lo que está sucediendo en la realidad en el mercado. Sea que operes con los pares de monedas, como por ejemplo tenés allí el dólar canadiense contra el dólar estadounidense, sea con índices, con materias primas o hasta incluso con cripto, como es el caso de la posición que estamos abriendo ahora, ¿sí? Muy bien, te cuento acerca de Quotex, pero lo primero que te tengo que decir es, personalmente pienso que tenés que mantenerte alejado de todo este tipo de plataformas como esta en particular. Te voy a contar de todas maneras algunas cuestiones, pero me parece que acá nada tiene que ver con la inversión, ¿sí? Porque no están en juego, digamos, conocimientos, investigación, simplemente es predecir el precio e ir contra el broker, con lo cual se parece más a una apuesta que a una verdadera inversión. Esto es lo que pienso. Tenés consejos en el canal sobre cómo hacer inversiones rentables. No es el caso de este broker en particular. Si bien por una cuestión técnica lo vamos a poner en la lista de los mejores brokers, simplemente para que los puedas contrastar con otros brokers que ofrecen verdaderas inversiones y no este. Así todo, tenemos que decir que Quotex.io está regulado, ¿sí? La sede de esta empresa está en las Seychelles, paraíso fiscal parece, no conozco las Seychelles personalmente, pero bueno, es lo que se escucha por ahí. Y está regulada ¿por qué? Por la regulación de relaciones del mercado financiero internacional en noviembre de 2020, nuevito, muy nuevito, pero lo que ofrece es facilidad de uso. Si tenemos que guiarnos por la facilidad de uso y ser objetivos, sí, es sencillo, tanto el registro, simplemente es nombre, apellido, dirección de correo electrónico actualizada, un teléfono, una contraseña para ingresar al sistema y no mucho más que esto. Con eso ya podés ir para adelante y la cuenta demo la abrimos en 2 minutos. Lo bueno es que te permite tener una cuenta demo. En nuestro caso, en la operación esa que hicimos de manera de ensayo, salió 25% positiva, pero así todo, aunque haya virtualmente invertido con efectividad, no pondría mi dinero en este broker. Ten en cuenta que tu dinero que te ganas trabajando no puede ser apostado, tiene que ser invertido y esto es lo que me parece a mí, digamos, de esta plataforma, ¿no? A ver, ¿cómo configurar la cuenta y cómo empezar a operar? Sencillísimo, seleccionas un activo de tu preferencia,
pero todos, como te decía, son con un límite de tiempo muy corto. El máximo es 4 horas y en general son minutos. Así que predecir el precio del activo en un tan corto marco de tiempo es imposible casi contrastarlo con la realidad, con lo cual vas contra el broker directamente y es posible que te engolosinen, digamos, o te endulcen al principio diciéndote que en la cuenta demo ganaste, cuando empieces a operar te van a limpiar. Esto es por lo menos lo que me parece a mí de antemano, ¿no? Vos evaluarás si vale la pena o no. En mi caso es un pulgar abajo. Monto de inversión, el capital que deseas invertir. Nosotros hicimos ahí en la demo con $100 y arriba o abajo, cómo entendés que es la dirección en la cual se va a mover el precio. Tiene además la función de copy trader, así similar a lo que sucede en eToro, pero con enormes diferencias, ¿no? eToro es un broker legítimo, y en el caso de Quotex no estamos poniendo en duda su legitimidad, digamos, en términos de que la empresa exista, pero es una empresa nueva, radicada en un paraíso fiscal, y vas acá con un contrato por diferencias contra el broker en un time frame muy pero muy corto, con un máximo de 4 horas, todo desrecomendable, ¿sí? ¿Qué podés operar? Bueno, pares de divisas, 40 monedas de todo el mundo, cripto, algunas criptomonedas, índices como el Dow Jones, el S&P 500, materias primas como puede ser plata, petróleo, oro, así que bueno, a ver, la plataforma opera nada más que con dólares estadounidenses, no necesariamente, aunque es el default. Podés hacerlo también con euros, libras esterlinas, pesos colombianos, pesos chilenos, otras también. Bueno, para depositar o para fondear esta plataforma, le vas a dar al botoncito de depositar y seleccionas un método de pago que te quede conveniente. Y vas a proceder a rellenar el formulario con la información. No es mucho. Los retiros pueden tardar hasta un máximo de 5 días. Y los montos mínimos para retirar son $10 o si son en cripto $50. ¿Sí? Así que bueno, básicamente esta ha sido la pasadita por lo que es Quotex.io. Te vuelvo a repetir, no es un lugar donde pondría mi dinero real y no me gustan este tipo de inversiones que en realidad poco tienen que ver con la inversión y más con la apuesta. Hay un video en el canal que habla acerca de eso. Invertí con responsabilidad y hacer inversiones que sean verdaderamente inversiones y que no tengan que ver con este tipo de apuestas, ¿sí? El dinero que se gana trabajando no hay que apostarlo, hay que invertirlo. En este caso, si tengo que darte una opinión sincera, me mantendría lejos de este tipo de plataformas, ¿sí? Esto es por lo menos lo que veo en Quotex, al menos hasta que no cambie, digamos, el rumbo o el sentido del negocio de fondo, ¿no? Si es simplemente dar una plataforma donde vos pulsás un botoncito, decís arriba y te llenas de plata. Si querés saber cómo hacer legítimas inversiones y inversiones rentables hasta incluso con poco dinero, sí te invito a que sigas viendo en el canal la playlist Inversiones rentables con poco dinero.